todo aquel que nace para el reino de los cielos, nace también como un misionero. Una mujer, una samaritana, llevando una fe práctica para llevar un mensaje de salvación como una misionera en Samaria. ¿Qué lecciones interesantes podemos aprender? Bienvenidos a nuestra lección, a nuestro comentario de esta semana, sábado 2 de noviembre. Dios los bendiga y comencemos. Qué bendición poder tener esta maravillosa oportunidad de ir a la palabra de nuestro Dios a través de la lección de escuela sabática. Les saluda el pastor Ananías Mamani. Quiero invitarlo a que usted pueda compartir este video con sus amigos, familiares, seres queridos y de esta manera permitir que esta comunidad del estudio de la Biblia pueda ser una oportunidad para continuar fortaleciendo nuestra vida. Vamos a orar y pedir la dirección de nuestro amado Dios. Padre eterno, muchas gracias te damos por tus misericordias con nosotros. Acompáñanos en el estudio de tu palabra, de tal modo que podamos salir fortalecidos en tu nombre y henchidos, seguros de que tú vas delante nuestro, llevando nuestros caminos para vida y vida eterna. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Los samaritanos eran un pueblo que nace como combinado, nace como unido con diferentes grupos de personas que venían de una nación pagana y muchos judíos que quedaron, ¿verdad?, en el reino del norte. En el año 722 a.C., el reino del norte, cuando Israel se dividió, los del norte y los del sur del reino del norte eran 10, y estos se dividieron y fueron conquistados en el 722 por los asirios como una forma de propagar tal vez las ideologías, los preconceptos, la fe, etc. Los asirios dispersaron a todos los judíos entre todo el reino de los asirios, y los asirios mismos estaban ya en territorio de los israelitas. Y con esto al final salió un grupo que de alguna manera eran judíos, pero también tergiversados con un pensamiento pagano, tenían todavía ideas, vivían un judaísmo un poquito más conforme al enfoque que no era tan igual como los judíos de Judea, ¿verdad? Y en ese contexto también nos invita a que los judíos miraban a los samaritanos como paganos, miraban como que ellos no, las cosas de Dios. De hecho, los samaritanos también tuvieron a bien realizar un santuario, ¿verdad?, un lugar de adoración. Esto fue en Gerizim, un templo para el Señor. Y más tarde, en el 128 a.C., fue destruido por un judío, por un gobernador judío. Al punto que voy con esto es que entre judíos y samaritanos no se llevaban muy bien, y eso desde hace muchos años. De hecho, cuando el pueblo de Israel, los judíos de Judea, comenzaron a edificar el templo después que volvieron del exilio de Babilonia, los samaritanos impidieron esta obra en muchas formas, y pues de ahí se vio estas distinciones. Ahora el Señor está en ¿dónde está el Señor? En Samaria. El Señor está en Judea. ¿Dónde está el Señor? Y de hecho, la lección de esta semana nos intenta responder ese concepto, ¿verdad? En el tema misionero no había muchas relaciones. Ahora, en el contexto comercial, pues de alguna manera sí, siempre había relaciones que podía mantener o sostener. Bueno, Juan capítulo 4, verso 1 al 4 nos presenta. De hecho, esta semana vamos a hablar específicamente del encuentro de Jesús con la mujer samaritana y lo ocurrido en Samaria. Juan 4, 1 al 4 dice: cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, aquí nos presenta un asunto. ¿Cuál fue la plataforma, el contexto, el background
para que Jesús y sus discípulos salgan de Judea y se vayan hacia Samaria. Ellos tomaron el camino más corto para llegar hacia Samaria o cruzar la región de Galilea. Podía uno encontrar diferentes rutas, muchos que tenían prejuicios, los judíos contra los samaritanos, muchos preferían tomar esas rutas largas. Pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque allí iba a encontrarse con una mujer que necesitaba escuchar a Cristo Jesús. Una mujer que con un anhelo ferviente en su corazón deseaba ser una misionera para el Señor. Ella todavía no lo sabía, pero el Señor ya lo conocía todo esto. Lo cierto es que esa es la plataforma, ¿verdad? Muy probablemente también había tal vez algunas tensiones, podría salir confrontaciones en relación a los discípulos de Jesús que bautizaban más que las que Juan bautizaba. Me refiero a Juan el Bautista, ¿verdad? Que es otro Juan que escribe el Evangelio de Juan. Recuerden, Juan, el discípulo amado, es el que escribe el libro de San Juan. Juan el Bautista es aquel que preparó el camino para el Mesías, para su primera venida. Esto fue ocasión para que esas tensiones, esas confrontaciones que pudieron tal vez ocurrir, pues evitar esto. Jesús toma a sus discípulos y se va hacia la región de Galilea, específicamente a Samaria, y de manera especial llega a la ciudad de Sicar, ¿verdad? Un lugar donde Sicar, hacia el pozo donde esta mujer estaría, hay una distancia de un promedio de 1,5 kilómetros, y es allí donde llega Cristo Jesús a beber. Ahora, era mediodía cuando este evento ocurre. El sol estaba en su máximo esplendor, porque dice la palabra en el verso 6, era como la 6ª hora. O sea, esto era mediodía. En ese horario es que llega Cristo Jesús hacia aquel lugar. La mujer está también en ese lugar, en ese horario. Y ahora viene a la mente, ¿qué pasó aquí? Nicodemo, un hombre que va ante la presencia de Jesús de noche, como que en secreto. Esta mujer, por su mala reputación, que más adelante veremos esto, va también hacia el pozo a recoger, a sacar agua, y no va en las primeras horas de la mañana ni al atardecer, donde la mayoría de las mujeres iban, sino esta mujer va en un horario donde casi muchas mujeres no iban hacia aquel pozo, porque estaba en el calor del día, ¿verdad? Entonces tenía algo que ocultar a esta mujer. ¿Qué era? ¿Qué sucedía con esta mujer? Lo cierto es que Jesús va a hacer una entrevista con esta mujer. Y esto viene en la siguiente parte de la lección, capítulo 4. Leo el versículo 5. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, y era como la hora 6:00, y llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí a beber agua, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Mas respondió Jesús y le dijo a la mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes ni con qué sacarlo y el pozo es hondo. ¿De dónde pues me vas a dar agua viva? O sea, no entendía la mujer el concepto. ¿Acaso tú eres el mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido. Bueno, más adelante voy a comentar este contexto aquí. Aquí vemos todo un escenario. Jesús va a presentar una verdad especial, una verdad espiritual, tal como lo presentó a Nicodemo, diciéndole, tienes que nacer de nuevo. No lo entendió Nicodemo. Jesús le dice a esta mujer, te voy a dar agua
agua viva, del cual nunca más tendrás sed. Tampoco entendió la mujer. Así como Nicodemo no entendió cómo es esto, tengo que entrar al vientre de mi madre. O la mujer pensando, ¿cómo es esto? Ni siquiera tienes cómo sacar agua. O dame de beber esa agua. ¿Dónde está esa agua? Para yo nunca más ya venir a este lugar a tomar el agua de aquí. O sea, no estaba entendiendo la mujer. Jesús estaba hablando en un asunto espiritual. Estaba en un contexto espiritual. Ahora, el agua es muy importante, es cierto. El libro de Jeremías 2:13, Zacarías 14:8 nos invita a reconocer que el agua es necesario. El agua es para poder comer, para poder tomar, para usarlo en la cocina, para bañarse, para beber, saciar la sed, para lavar la ropa, para poder regar las plantas, para dar de beber a los ganados, a los animales, mascotas. El agua es un líquido sumamente importante. Una riqueza importantísima. Y Jesús está sacando esta importancia del agua, poniéndolo en un asunto de vida eterna. Por eso le dice la palabra en el verso 14, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial que brotará para vida eterna. O sea, Jesús estaba queriendo impresionar en esta mujer, ofrecer en esta mujer la oportunidad de que haya conversión en su vida. Pero no estaba entendiendo a la mujer, no estaba captando el asunto. Estaba dirigiéndose por otro asunto. Dame de beber esa agua. Estaba en un contexto de decir, así ya no vengo más a este lugar a sacarse. Tal vez la mujer pensando, si tomo esa agua ya no voy a venir al mediodía, ya no estaré encontrándome con otras personas. O sea, estaba fuera de sí, no estaba comprendiendo el asunto espiritual en ese sentido. Por eso la palabra dice, dame de esa agua para que yo pueda beber. Pero Jesús estaba buscando su conversión. Ezequiel 36:25 dice al 27, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis mandamientos, que guarden mis normas y las cumplan. Sin duda, el enfoque que está dando Jesús es el enfoque en el marco espiritual. El enfoque que está aquí dando Jesús es decir a esta mujer que se arrepienta, que pueda ir a Cristo Jesús. Antes de que el alma reciba el don de Dios, debe haber un reconocimiento de su pecado. Debe haber un reconocimiento de cómo está su situación de su vida. Por esa razón, Jesús le dice en el verso 15, Señor, la mujer le dice, dame de esa agua. Jesús le dice en el verso 16, cambia el tema porque encuentra Jesús que no está llegando, no está encontrando la llave con la mujer, porque la mujer no reconoce todavía su situación, no reconoce el tema espiritual. Jesús cambia el tema y ahora entra un asunto familiar y le dice, ve y llama a tu marido y vengan acá. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, qué interesante este contexto, hermanos, porque de alguna manera Jesús va cavando, va buscando. Y con esto la mujer dice, Señor, leamos el verso 18. Le dice la palabra, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta, Señor. Mire, qué cosa maravillosa, qué cosa extraordinaria. Porque esta mujer ya va empezando a abrir su corazón, va buscando reconocer quién es realmente con el que está él conversando. Me parece que tú eres profeta, Señor. Jesús le va a enseñar a esta mujer lecciones muy interesantes. La mujer todavía está introduciendo un contexto. Aún dice, Jesús, parece que eres profeta. Luego le habla en lugar de la adoración. Le dice la mujer que vosotros adoráis. Jesús le dice,
Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Jesús responde esto porque la mujer decía que nuestros padres adoraron en este monte, hablando de Samaria, pero vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, no, no se trata del lugar, se trata de adorar a Dios en espíritu y en verdad. De todo corazón, donde nos encontremos, alaba a Dios, exalta a Dios, honra al Dios Todopoderoso, ve a Cristo Jesús. Jesús lleva el contexto de la oración no a un lugar específico, sino le está llevando a que el corazón esté abierto a Cristo Jesús, abierto hacia el Señor. Y entonces, verso 25, le dijo la mujer, sé que, y sí, la mujer sabía que habría de venir un Mesías, le dice, sé que habría de venir un Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en la única parte donde se hace mención acerca de el Mesías, donde Jesús mismo dice, yo soy el Mesías, el Cristo, es aquí. Y no lo hace con un personaje importante ante la sociedad, no lo hace en un lugar especial ante multitudes. Jesús lo hace en Samaria, en Sicar, al lado de un pozo, al mediodía con tanto calor, con una mujer samaritana. ¿Hasta qué cierto punto los prejuicios nos pueden llevar a cosas que tal vez podríamos ver de gran bendición si sacamos los prejuicios y vamos en un asunto de poner a Cristo Jesús en primer lugar? Derribar esas murallas de los prejuicios que la sociedad nos puso, pero el Evangelio rompe esas barreras y podemos entrar en ese camino. Entonces, cuando la mujer reconoce que Jesús es el Cristo, justo allí, cuando todavía estaban platicando, capítulo 4, en el verso 27, en esto llegaron los discípulos. No dijeron, ¿qué hace Jesús conversando con la mujer? No, maestro, come. Maestro, rabí, come, aliméntate. La mujer, mientras tanto, dejó su cántaro de regocijo, de alegría, porque había encontrado a Jesús, al Mesías, al Cristo, y se fue a la ciudad a hablar de Cristo Jesús. He encontrado al Mesías, Él me ha dicho todo lo que yo hice. O sea, y mira, no se avergüence del Evangelio, predique. Esta mujer es realmente una gran misionera en el Señor, porque pone una fe práctica en Cristo. La mujer samaritana trajo a otros a Él, donde los discípulos, inclusive más que los discípulos, la mujer actuó, porque mientras los discípulos Samaria, pero la mujer vio en Samaria un lugar, un campo misionero. O sea, Jesús vio esto, pero la mujer fue ese instrumento para llevar ese mensaje de la palabra de nuestro Dios, llevar ese mensaje de salvación. Declaró, compartió, presentó el mensaje. Jesús aborda el tema de la siembra, por ejemplo. Está listo la siega. Vamos a cegar, hablando de los samaritanos. Está listo, aquí están los hijos de nuestro Dios. Y de allí viene nuestra lectura bíblica clave de esta semana, donde nos invita a reconocer en el verso 42, y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos los hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Qué maravilloso, mis hermanos. Quiero cerrar diciendo que somos llamados a compartir ese mensaje de salvación en este tiempo, que podamos levantar en alto el pendón de la verdad, que el Dios Todopoderoso pueda auxiliarnos y darnos un corazón misionero, que Dios pueda bendecirlo, guiarlo, y que podamos no avergonzarnos del Evangelio, sino con el poder del Espíritu Santo ir a predicar las buenas nuevas de salvación. Que Dios sea con usted y el Todopoderoso pueda guiarlo. Nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de Escuela Sabática. Jehová nuestro Dios, bendito y alabado sea tu nombre.
Gracias, Señor, por darnos un corazón que conoce esta verdad preciosa de tu palabra. Ayúdanos ahora a tener una fe práctica en nuestra vida, que podamos ir a pregonarla, a predicarlo, que tú, Señor Altísimo Dios, puedas socorrernos y que tu misericordia pueda ir delante nuestro, que podamos tener un corazón misionero. En Cristo Jesús. Amén, Señor.